Epístola del apóstol Pedro. Vamos a dar lectura. Primer capítulo. Estamos hoy terminando el primer capítulo de Segunda de Pedro. Vamos a dar lectura a los versos 19 al 21, donde nos habla la Biblia de la palabra profética. Segunda epístola del apóstol Pedro a Timoteo, universal. Estamos tan acostumbrados a Pablo que decimos Timoteo automáticamente, pero bueno, segunda epístola de Pedro, no de Timoteo, capítulo primero, versículo 19 al 21. La palabra profética, dice el encabezamiento de esta sección. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Te rogamos, Padre, que la luz del Espíritu Santo guíe nuestra reflexión, nuestra meditación, y nos ayude, Señor, con tu poder a vivir conforme a ella, Señor. Guíanos, Padre, y ayúdanos a obedecer sobre todas las cosas tu voluntad expresada en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Voy a pedir, por favor, que apaguen o pongan en vibración sus celulares, por favor, para que no tengamos interrupción durante el servicio. La palabra profética. ¿Qué quiere decir la Biblia en este lugar con la palabra profética? Tomada en su contexto, probablemente, el término alude a las profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento acerca de la llegada del Mesías. Los profetas predijeron con precisión el lugar donde el Mesías habría de nacer, hablaron acerca del ministerio que había de cumplir, incluso profetizaron la obra que habría de realizar en el sacrificio por nuestros pecados. Así que la palabra profética tiene que ver con esas profecías en particular, pero probablemente nosotros podemos aplicar el sentido de la frase a toda la profecía que hay en el Antiguo Testamento. La palabra profética, pues, quiere decir o tiene que ver con toda la profecía que hay en el Antiguo Testamento. Los libros proféticos, Isaías, Miqueas, Joel, Jonás, etcétera, son testimonios de esa palabra profética. Pero sin que nosotros vayamos más allá del entendimiento recto de la palabra de Dios, podemos decir sin lugar a equivocarnos que la palabra profética incluye también el resto del Antiguo Testamento, el resto de las Sagradas Escrituras. Porque la función del profeta en el Antiguo Testamento no era tanto predecir el futuro o pronosticar lo que habría de venir, lo cual también hacía. La función del profeta era comunicar la palabra de Dios, era recibir la palabra de Dios y comunicarla a los demás.
Así que desde esa perspectiva, cuando hablamos de la palabra profética, en realidad estamos hablando de toda la palabra de Dios. Es interesante, por ejemplo, destacar dentro de esa misma perspectiva que dos personajes del Antiguo Testamento a quienes nosotros usualmente no clasificamos entre los profetas, la Biblia los llama profetas. Moisés es uno de ellos. En el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, versículo 10, dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Otro personaje de quien nosotros no pensamos clasificarlo entre los profetas, la Biblia sin embargo lo hace. Estamos hablando de David. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el verso 29 y 30, en su famoso y poderoso sermón en el día de Pentecostés, Pedro dice: varones, hermanos, si os puede decir libremente del patriarca, ahora lo llama patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Verso 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne que levantaría el Cristo, viéndolo antes, habló de la resurrección. Así que en este pasaje está hablando de Moisés y está hablando de David, a quienes nosotros no clasificamos usualmente entre los profetas como profetas. Y la razón por la que lo hace es porque estos hombres recibieron la palabra de Dios y la comunicaron. El profeta es el hombre que recibe la palabra de Dios y la comunica. De manera que, en síntesis, desde esa perspectiva, nosotros podemos decir que en este término, la palabra profética, está incluida toda la palabra de Dios. En la palabra profética está incluido tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Pablo el apóstol dice que cuando él está hablando a las iglesias y dándole instrucciones a las iglesias, él dice en la Escritura que lo que él está haciendo es dando mandamientos del Señor. De manera que Pablo estaba consciente de que Dios estaba hablando a través de él, de que esa palabra era una palabra de Dios, una palabra profética. De manera que cuando la Biblia utiliza, y así vamos a usarla en esta tarde, el término palabra profética, está hablando de toda la palabra de Dios, de toda la Escritura sagrada. Y en este pasaje, concretamente, la palabra de Dios, la Biblia, dice tres cosas importantes acerca de esta palabra profética, o sea, acerca de la palabra de Dios. En primer término, la Biblia dice en este pasaje que la palabra profética, la Escritura sagrada, es segura. Y el término aquí es sinónimo de algo firme. Es una palabra que se utiliza, por ejemplo, en la epístola a los Hebreos, cuando el escritor sagrado está hablando de nuestra esperanza y se refiere a nuestra esperanza como segura y firme ancla. Así que la palabra de Dios es como esa ancla que está sosteniendo y manteniendo al barco para que el barco no sea llevado por cualquier clase de viento o de oleaje. El ancla lo afirma en un lugar determinado. La palabra de Dios es nuestra ancla. La palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es segura. La Biblia dice en este lugar, tenemos la palabra profética más segura. La palabra de Dios es segura. Sus enseñanzas son seguras. Sus enseñanzas son seguras. La enseñanza de la Escritura en cuanto a la voluntad de Dios son ciertas y verdaderas. Las enseñanzas de las Escrituras en cuanto a cómo nosotros podemos agradar a Dios son ciertas y verdaderas. Las enseñanzas de las Escrituras
en cuanto a cómo nosotros podemos conducir nuestra existencia y cómo nosotros podemos vivir nuestras vidas son ciertas y verdaderas. El escritor sagrado en el Salmo 19 dice, y usted puede mirarlo conmigo, en el Salmo 19 dice la Biblia: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Atención a esto: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Las enseñanzas de la palabra de Dios son la verdad de Dios. La verdad de Dios acerca de sí mismo, la verdad de Dios acerca de nosotros los seres humanos, la verdad de Dios acerca del hombre, acerca de la creación, acerca del universo, la verdad de Dios acerca de la vida que cada uno de nosotros debemos vivir. Por eso el salmista en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, atención a esto, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando usted no solamente medita en la palabra de Dios, sino que usted guía su vida por medio de la palabra de Dios, la Biblia dice que usted tendrá una vida fructífera, que usted será prosperado, que usted será bendecido si usted sigue las instrucciones, las enseñanzas, las verdades de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo viviremos? Viviremos a la luz de la palabra de Dios. Y cuando usted vive a la luz de la palabra de Dios, entonces Dios va a prosperar su vida, Dios va a bendecir su vida, Dios va a fructificar su vida, Dios va a permitir que su vida sea una vida de paz, una vida de gozo, una vida de felicidad, una vida de bendición. Posiblemente usted habrá oído aquella anécdota de los tiempos, principios del siglo pasado, en que se inició la industria automovilística. Posiblemente usted ha visto películas de aquellos modelos de automóviles rudimentarios, ¿no? Tenían una especie de, ¿cómo se llama?, de palanca externa que usted le daba vueltas y así era como encendían los vehículos, ¿no? Y entonces el vehículo, y tenían unas ruedas que parecían más bien las ruedas de un coche de esos de caballo, ese tipo de cosas, ¿no? Esos eran los carros que habían cuando comenzó la industria automovilística. Bueno, pues alguien tenía uno de estos carros, de estos modelos, y iba transitando por una carretera, cuando de pronto el vehículo sonó de una manera y de otra y sufrió un desperfecto y se detuvo el vehículo. Así que el hombre que estaba manejando, pues fue a buscar, abrió la tapa ahí del motor, trató de ver qué estaba pasando, no sabía lo que iba a hacer. Imagínense ustedes en aquel tiempo en que comenzaba la industria automovilística, no sabía lo que iba a hacer. Y bueno, allí estaba tratando de manipular sin solucionar el problema, cuando de pronto llegó otro caballero en otro automóvil, se detuvo, fue donde el otro señor le preguntó qué estaba pasando, le dijo, bueno, mi vehículo no camina, y él dijo, permítame, y abrió, miró, tomó algo ahí, lo apretó, y entonces encendió inmediatamente el vehículo. Y el otro asombrado le dijo, ¿y cómo fue esto?
Él le dijo, bueno, mucho gusto, yo soy Henry Ford, yo soy el que diseña el vehículo. Lo mejor que nosotros hacemos es conducir nuestras vidas por el que diseñó la vida. Lo mejor que nosotros podemos hacer es conducir nuestras vidas por las enseñanzas de aquel que ha diseñado la vida, que ha diseñado el modelo, que nos ha creado. Cuando nosotros conducimos nuestras vidas a través de aquel que nos ha creado, que nos ha diseñado, podemos ser hombres y mujeres bendecidos y prosperados, que pueden caminar por la vida con seguridad, con certidumbre, porque la palabra de Dios es segura y firme ancla del alma. Las enseñanzas de la palabra son seguras. Las promesas de la palabra son seguras. Dios hará aquello que ha prometido en su palabra. Conocemos muy bien el texto de la Biblia que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es un candidato político ofreciendo villas y castillos para después olvidarse. Dios es aquel cuyas promesas están basadas en su carácter. Las promesas de Dios están basadas en el hecho de que dice la palabra de Dios que Dios es fiel. Y eso significa que Dios va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Las promesas de Dios están basadas en el carácter de Dios, el carácter fiel, el carácter santo, el carácter veraz de Dios. Las promesas de Dios están basadas en el poder de Dios. Dice la Biblia que Dios hará más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos por el poder de su mano gloriosa. La Escritura dice, hablando de las promesas de Dios, de esa seguridad de las promesas de Dios, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, dice la Biblia, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y noten lo que dice el siguiente versículo, y el que nos confirma, nos hace firme, seguridad, con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las enseñanzas de la palabra de Dios son seguras. Las promesas de la palabra de Dios son seguras. Dios hará aquello que hará. Y si Dios te dice que te arrepientas y creas, porque Él va a perdonar tus pecados, entonces tú puedes estar seguro, segura de que Él lo hará. Y si Dios te ha dicho que Él va a darte vida eterna, si crees en Él, puedes estar seguro, segura de que Él lo va a hacer. Y si Dios te ha dicho que te va a proveer, Dios va a proveer. Y si Dios dice en su palabra que va a obrar de alguna manera en nuestras circunstancias, Él lo va a hacer. La palabra de Dios, la promesa de Dios es segura. La palabra profética es segura porque sus enseñanzas son seguras, porque sus promesas son seguras, pero también sus advertencias son seguras. En la carta a los Hebreos, dice la Biblia, capítulo 2, verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y esta palabra que aquí está firme, es la misma palabra que se traduce en Pedro, segura. Si esta palabra dicha por medio de los ángeles, está hablando de la ley, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La profecía, dice la Biblia, es segura. La palabra profética es segura
Porque la palabra de Dios es segura. Sus enseñanzas son seguras. Podemos creerlas, podemos confiarlas. Sus promesas son seguras, podemos depositar nuestra fe en ellas. Pero también sus advertencias son seguras. Y dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No creamos nosotros que si vivimos de espaldas a las enseñanzas de la palabra de Dios, a final de cuentas sabremos más que Dios y nos saldremos con la nuestra. No creamos eso. No crea usted que usted podrá engañar a Dios. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Si usted siembra, dice la Biblia, para la carne, de la carne segará corrupción. Si usted siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Las promesas de Dios son seguras, pero las advertencias de Dios también lo son. ¿Cómo escaparemos, dice la palabra, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si no hacemos caso de las enseñanzas y las doctrinas del Señor? ¿Cómo escaparemos si tenemos en poco la palabra de Dios? No hay escapatoria. En algún momento nos alcanzará nuestro pecado. Tenemos la palabra profética más segura. Así que recuérdalo, la palabra de Dios es segura, es firme. Sus verdades son firmes, sus promesas son firmes, sus advertencias son firmes. Por lo tanto, crea la palabra, confía en ella, guía tu vida a través de ella y está atento y asegúrate de que has respondido adecuadamente a sus mandatos y a sus advertencias. Pero luego dice la Biblia, no solamente que la palabra profética, la Escritura, es segura, sino que también la palabra profética, la palabra de Dios es luminosa. El verso 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, atención, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro nos está dando la imagen de un lugar tenebroso. Y nosotros podemos imaginarnos un lugar oscuro donde no hay luz eléctrica, como era entonces en esos tiempos, ¿no? Una oscuridad tremenda, ¿no? Tenebrosa, no se podía ver. Y entonces alguien enciende una antorcha o una lámpara. Se hace la luz. Aquí dice la palabra de Dios que eso es la Escritura, la Sagrada Biblia. La palabra de Dios, la palabra profética. Es eso. En un mundo donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, la palabra de Dios es esa antorcha, es esa lámpara que ilumina la vida. Ella misma dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella misma dice en el versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Proverbios capítulo 6, verso 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El mandamiento es lámpara
y la enseñanza es luz. La Biblia, la palabra de Dios, es lámpara en un mundo donde hay oscuridad y tinieblas. El mundo vive en la oscuridad de la ignorancia de Dios. Las Escrituras dicen que el hombre tiene el entendimiento oscurecido. Efesios capítulo 4, versos 17 y 18 dice la palabra de Dios: esto digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, atención a esto, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Mucha gente vive en la oscuridad porque no conocen al Señor. No solamente estamos hablando de aquellos que en otras latitudes están adorando a ídolos de madera o de piedra o de metal. Estamos hablando de una sociedad como esta, una sociedad opulenta y próspera, que sin embargo vive rindiéndole culto al Dios del dinero, al Dios de las cosas, al Dios del éxito material, que vive rindiéndole culto al Dios de los placeres sensuales, que vive rindiéndole adoración al Dios de la avaricia, al Dios del poder. La palabra de Dios dice que el Dios de este siglo cegó, atención, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, escucha lo que dice, la luz del Evangelio. El Evangelio de Cristo es luz. Hay mucha gente que está en oscuridad, pero cuando el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, viene al corazón, ilumina el corazón y le da entendimiento de Dios, le da el conocimiento verdadero del Señor, le permite conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Y cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos a Cristo, tenemos la vida eterna, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando el Evangelio es expuesto y es recibido en el corazón, se hace la luz, porque como dice aquí el pasaje, el Evangelio es el Evangelio de la luz. Y por eso dice la Biblia también, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La Biblia, la palabra de Dios, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Es luz a nuestras vidas, porque ilumina nuestras vidas, porque proporciona el perdón de nuestros pecados. El mundo es un lugar de tinieblas, porque el mundo está viviendo de espaldas a Dios. El mundo no conoce la voluntad de Dios, la palabra de Dios. El mundo, escúcheme bien, ha desterrado de su lenguaje el término pecado. Ya no se habla del pecado. Se habla de errores, de traumas. Se habla en estos términos, pero el lenguaje ha cambiado. Ya no se habla de pecado. Sin embargo, la Biblia dice que efectivamente el pecado es una realidad, porque el pecado tiene que ver con nuestra desvinculación de Dios. Cuando el hombre decide caminar su camino y hacer con su vida lo que a él le parece y no lo que a Dios le dice, entonces está transitando en una vida de pecado, no importa cuán moral pueda ser. Está en la oscuridad. Ahora, cuando
el Evangelio llega a su vida, la luz se hace en el corazón. La luz del Evangelio brilla porque Dios perdona nuestros pecados, porque Dios limpia nuestros corazones, porque Dios nos hace hombres y mujeres nuevos. Y es evidente que es así. Es evidente que es así. Cuando el Señor llama al apóstol Pablo a su ministerio, a su misión en esta tierra, le dio una comisión y le dijo en el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el verso 18, que él le iba a aparecer librándole del pueblo. Y miren el versículo 18 donde dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando la luz del Evangelio brilla en el corazón de la gente, el hombre recibe la iluminación, sale de las tinieblas de ese mundo de pecado para empezar a caminar en una vida de arrepentimiento y fe en Jesucristo que le conduce al perdón de sus pecados. Y la Biblia dice que Dios perdona todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. La Biblia es luz, es lámpara. La Biblia es la antorcha que ilumina la senda de los hombres. Y cuando el hombre crea esa palabra, es librado de la oscuridad, del poder de Satanás en su vida y trasladado al reino del Señor. Colosenses capítulo 1 dice la Biblia: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, atención, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Nos ha sacado del poder de Satanás, del poder de la oscuridad, del poder del diablo, quien se presenta muchas veces como ángel de luz, a través de cosas aparentemente buenas y aparentemente placenteras, para esclavizar nuestra vida y para atar nuestros corazones y conducirnos a una vida de infelicidad que a final de cuentas conducirá también a una vida de condenación eterna. Cuando Cristo brilla en el corazón por medio de la luz del Evangelio, nosotros somos iluminados, llegamos a la luz y podemos orientar nuestra vida por la senda de la luz. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, dice Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú no tienes que continuar viviendo en la oscuridad. Si hoy tú clamas a Jesucristo y tú prestas atención a la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo se hará en tu corazón. En el capítulo 12 del mismo Evangelio de San Juan, Jesús habla y él dice: aún un poco, verso 35, aún un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y es cierto, el que anda en tinieblas no sabe para dónde va. Y esta sociedad, este mundo que estamos viviendo, no sabe para dónde va. Está desorientado, está desubicado a pesar de los éxitos en materia de economía, la sociedad opulenta, a pesar de los adelantos científicos y tecnológicos. Hay una enorme confusión moral y espiritual. La gente no tiene por dónde ir, no sabe, anda a tientas.
¿Por qué no tiene la luz? No tiene la guía que le proporciona la palabra de Dios. Así que es preciso que volteemos nuestra mirada hacia Jesucristo para que dejemos de caminar a tientas y podamos caminar en la senda correcta, la senda de Dios, la senda de Jesucristo, para que, como dice la Biblia, el lucero de la mañana alumbre nuestros corazones y para que la palabra de Dios, esa antorcha que ilumina el lugar oscuro, alumbre nuestros pasos y nos guíe por la tierra y la senda de rectitud. No continúe viviendo en la oscuridad. Vuélvase hacia la luz. La palabra de Dios es luz. El Evangelio es el Evangelio de la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Vuélvete hacia el Señor. Por último, este pasaje dice no solamente que la palabra profética es segura, no solo que la palabra profética, la palabra de Dios, es luminosa, también este pasaje dice que la palabra de Dios es inspirada. Ahora, cuando la Biblia utiliza el término inspirada, no está hablando de lo mismo que a veces nosotros decimos. ¿No? A veces nosotros decimos, óyeme, inspírate. ¿Verdad? Di algo, inspírate. O pensamos en un escritor que ese día amaneció inspirado y empezó y escribió un poema, una novela, un cuento, qué sé yo. Bueno, no es hablando de la misma cosa. No es hablando de esos arranques, ¿no?, que a veces tenemos para expresar cosas y todo. Cuando la Biblia habla aquí de inspiración, está hablando de otra cosa. Está hablando de la obra del Espíritu Santo en el corazón de aquellos que originalmente predicaron la palabra y que originalmente escribieron la palabra. Está hablando del hecho de que estos hombres recibieron una palabra de Dios. Ahora, claro, eran seres humanos como nosotros, con sus particularidades, con sus circunstancias específicas, todo lo cual está reflejado en la Biblia, con su estilo propio. Pero estos hombres fueron canales de la palabra de Dios. El Espíritu Santo tomó el control de sus mentes, de sus corazones, de su interior, y comunicó una palabra que primero fue proclamada verbalmente y que luego fue escrita. Una palabra que era la palabra que Dios quería comunicar en los términos que Dios quería comunicar. La palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. El término usado en la Biblia es el mismo término que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 27, cuando está hablando de un barco que era impulsado por el viento. El barco era impulsado, las velas estaban abiertas y el barco era impulsado por el viento. Bueno, eso es lo que está diciendo cuando dice inspirado, es impulsado por el Espíritu Santo. El término es algo así como soplado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopló la palabra a estos hombres para que ellos pudieran predicar esa palabra y para que ellos pudieran escribir esa palabra, y esa palabra quedó en las Sagradas Escrituras, y esa palabra es palabra de Dios en términos humanos, hablando con un lenguaje humano, es la palabra de Dios que permanece para siempre. Es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, esa palabra que hay en la Biblia es una palabra eterna, una palabra permanente. Una palabra que se aplica, escúcheme bien, en todas las edades,
en todos los tiempos, en todos los siglos, en todas las culturas. Los escritos de los filósofos griegos se pueden leer como historia, como curiosidad filosófica. Los escritos de otros filósofos y otros educadores de siglos pasados se pueden leer como historia importante, como parte de los procesos científicos, pero poca aplicación podemos encontrar en esos escritos de siglos pasados. Incluso, tenemos que decir que, por ejemplo, nombres de filósofos importantes que combatieron la idea de la Biblia, hombres que se negaron a aceptar que la Biblia era la palabra de Dios y que afirmaron que la Biblia era un libro de cuentos y todo este tipo de cosas. Los nombres de esos hombres en el día de hoy nadie se acuerda de ellos, ni se va a acordar de los que hoy hacen lo mismo dentro de un siglo, si es que llegamos ahí. Sin embargo, la Biblia es el libro más leído, más vendido de la historia de la humanidad. La Biblia sigue siendo el libro más leído, más buscado, más comprado, el libro a quien más hombres y mujeres en la historia de la humanidad y en este tiempo están escuchando y recibiendo. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, dice la Biblia. La palabra de Dios se aplica a todas las culturas, a todos los lugares, a todos los tiempos. Esta palabra no pasa de moda, es la palabra de Dios que se aplica a nuestras vidas en el día de hoy. Dice la Biblia: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Porque es la palabra de Dios, es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Es la palabra de poder. Por eso, hermanos, el libro, la Biblia, no es cualquier libro. Testimonios tras testimonios de hombres y mujeres que han comenzado a leer la Biblia y cómo Dios ha cambiado sus corazones. Incluso gente que no creía en la Biblia. Tenemos historias de gente que estaba en una cárcel, por ejemplo, esperando ahí que la sentencia final, y le dieron una Biblia. Y ustedes recordarán la historia que hice hace algún tiempo sobre este hombre, un hombre fiero que había matado no se sabe cuánta gente. No creía en nada de esto, pero bueno, le dejaron una Biblia a una señora allí, temblando, por supuesto, porque no sabían lo que iba a pasar. Le dejaron la Biblia y se fueron. Y el hombre estaba esperando allí en el pasillo de la muerte, y bueno, no tenía más nada que hacer para matar el tiempo antes de que lo mataran a él. Empezó a leer la Biblia. Y lo que pasó fue que Dios cambió su corazón. Dios cambió su corazón. Lo ejecutaron de todas maneras. Pero ese hombre en esa cárcel conoció a Jesucristo. Dios cambió el alma, cambió el corazón de este hombre. Y son testimonios tras testimonios tras testimonios de cómo Dios ha usado esta palabra para transformar corazones. Y lo sigue haciendo, porque usted es la prueba de eso. Lo sigue haciendo en la vida suya, lo sigue haciendo en su alma, en su vida. Cómo la palabra lo nutre, cómo la palabra lo consuela, cómo la palabra lo alimenta, cómo la palabra lo persuade, cómo la palabra lo convence, cómo la palabra lo santifica, cómo la palabra obra en su corazón con poder. Claro. Usted se puede leer el Quijote de la Mancha y se puede leer la Ilíada de Homero y se puede leer cualquier libro, 100 años de soledad, me gusta muchísimo. Usted puede leer todos esos libros. Pero ya lo leyó y se acabó. ¿Verdad? Pero este libro no. Este libro es diferente. Este libro es diferente, mis hermanos. Por la gracia y la misericordia de Dios.
Tengo más de 40 años leyendo este libro. Y todos los días tengo una palabra nueva que recibo de este libro. Y no me puedo cansar de leer el libro, porque el libro me lee a mí y me habla a mí. Este no es un libro cualquiera, pruébelo. Si usted no cree, pruébelo. Los reto para que lea este libro y verá que Dios va a hacer una obra en su corazón. Porque esta es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Precioso pasaje de la Escritura. Me gusta mucho ese texto. Por el término que utiliza, ¿no? Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, atención, no como palabra de hombres, sino lo que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La palabra de Dios actúa, hace algo, trabaja en el corazón. La palabra de Dios trabaja en el corazón. Leer la Biblia con reverencia, dijo alguien, es someter el suelo de nuestras mentes a la siembra del Espíritu de Dios. Si usted quiere, anote esa frase. La leí hace muchos años, la anoté en una de mis Biblias y me acuerdo de ella todavía. Leer la Biblia con reverencia es someter el suelo de nuestras mentes a la siembra del Espíritu de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios con reverencia, el Espíritu Santo está sembrando en su corazón y ese Espíritu va a producir fruto en su alma, fruto en su vida. ¿Por qué? Porque esta es la palabra inspirada, la palabra de Dios. A esto es que se refiere el pasaje cuando dice que ninguna profecía es de la Escritura, es de interpretación privada. La traducción tal vez no nos ayude demasiado a entender el sentido, pero a esto se refiere. O sea, se refiere al hecho de que la Escritura no vino porque se le ocurrió a los profetas ese día escribir, sino porque el Espíritu Santo tomó posesión de sus corazones y ellos dieron la palabra de Dios. Así que qué importante es que nosotros escuchemos esa palabra como lo que es palabra de Dios. Y que la escuchemos no para leerla simplemente, no para alimentar nuestras almas con verdades eternas, lo cual pasa, o consolar nuestros corazones con promesas gloriosas, lo cual ocurre, sino para guiar nuestras vidas con la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Santiago capítulo 1, verso 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se considera, se mira y se va y se olvida cómo era. Por eso el versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mas el que mira, versículo 25, atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que está comparando la Biblia con un espejo. Usted se levanta y se mira en el espejo y entonces se arregla, se peina, se arregla para poder salir.
Eso es lo que dice la Biblia cuando usted lee la palabra y obedece la palabra. Usted hace lo que dice la palabra. Pero si usted no hace lo que dice la palabra, es como una persona que se mira al espejo desgreñado y así desgreñado sale en la calle. Se olvida cómo era. La Biblia se nos ha dado no solo para que la leamos y nos gocemos en ella, sino para que entendamos su mensaje y lo apliquemos con la gracia de Dios a nuestros corazones. Para que le pidamos al Señor que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, de modo que Jesucristo pueda transformar nuestras vidas y hacer hombres y mujeres nuevos y hombres y mujeres que continuamente están siendo renovados en la fe del Señor. Sir Walter Scott fue un escritor norteamericano que escribió muchos libros. Y cuando estaba muriendo, se dice que le dijo a su secretaria: pásame el libro. Un escritor, había escrito varios libros. Le dijo: pásame el libro. Y la secretaria le preguntó: ¿cuál libro? Y él le dijo: el libro. ¿Cuál libro le vas a dar a un hombre que se está muriendo? La Biblia. Pero la Biblia no es solamente para los que se están muriendo. Es para los que están viviendo en este mundo muerto en pecado, para caminar en la senda de la voluntad de Dios. Así que tú digas también: dame el libro. ¿Cuál libro? El único, el libro con mayúscula. La Biblia, la palabra de Dios. Atesórala, léela, apréciala, valórala. No dejes que otras cosas te distraigan de la lectura de la palabra de Dios, de la meditación de la palabra de Dios. No permitas que eso pase. Un célebre predicador norteamericano, Barnhouse, fue pastor de la 10ª iglesia presbiteriana en Filadelfia. Célebre predicador, erudito en la escritura, escribió muchos comentarios bíblicos, muchos libros. Iba en un avión hace muchos años, él murió hace ya tiempo. E iba todo un erudito de la Biblia, había escrito un comentario sobre Romanos y todo eso. ¿Qué iba leyendo este hombre? Iba leyendo la Biblia. El libro de Romanos, precisamente. Y se sentó al lado de él un estudiante de un seminario. Y el estudiante del seminario como que lo reconoció, ¿no? Y se quedó mirándolo y bueno, no se atrevía a preguntarle hasta que finalmente le preguntó: ¿es usted Barnhouse? Y le dijo: sí. Usted es un gran erudito, un gran predicador. A mí me gustaría conocer la Biblia como usted la conoce. El joven venía leyendo una revista, ¿no? A mí me gustaría conocer la Biblia como usted la conoce. Y Barnhouse levantó la vista de su lectura y dijo: comienza por dejar esa revista y ponte a leer la Biblia. Bueno, esto no significa que usted no pueda leer otra literatura, no pueda leer otras cosas, pero significa que no dejes que los afanes, que las distracciones, que otras cosas aparten tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que es lámpara a nuestros pies y lumbrera
a nuestros caminos. Es la palabra de Dios la que puede conducir nuestras vidas y hacernos hombres y mujeres, como dice ella misma, dichosos y bienaventurados. Que el Señor permita que en el día de hoy tu corazón pueda brillar con la luz del Evangelio y que Jesucristo sea el centro de tu corazón y que la palabra de Dios esté enclavada en tu alma para que no solamente la leas, la medites, la estudies, para que la hagas y para que tus decisiones sean tomadas a la luz de las Escrituras.